Catherine Patterson giró la llave en la cerradura y empujó la puerta. La casa estaba inusualmente silenciosa, una rareza para una vivienda habitada por gemelas de 12 años. Dejó el abrigo en el perchero y apoyó la maleta en la pared. El viaje de 3 días a Seattle había sido agotador pero satisfactorio. Una pareja adinerada había encargado el paisajismo de su nueva mansión y el contrato estaba firmado. «¿Chicas? ¿Patrick?», gritó Catherine entrando en el salón. Se hizo el silencio. No se oían los habituales pisotones en las escaleras, ni gritos de «Mamá ha vuelto», ni siquiera el sonido del televisor en funcionamiento. Catherine subió al primer piso y llamó silenciosamente a la habitación de las gemelas. Sin esperar respuesta, abrió la puerta entreabierta. Paige y Piper estaban sentadas en la cama, acurrucadas. Tenían los ojos enrojecidos, obviamente de llorar. «Chicas, ¿qué pasa?», exclamó Catherine, olvidando al instante su cansancio. Corrió hacia sus hijas y las abrazó. «¿Dónde está papá?». Las gemelas se miraron con tal expresión de dolor en el rostro que el corazón de Catherine se apretó presintiendo problemas. «Se fue hace una hora», dijo Paige, siempre la más decidida de las dos. «¿Qué ha pasado?», repitió Catherine, sintiendo que aumentaba su ansiedad. «¿Os habéis peleado?». Piper sollozó y enterró la cara en el hombro de su hermana. «Papá», empezó Paige, pero dejó de hablar como si buscara las palabras. «Papá ha traído aquí a una mujer», soltó Piper por fin, levantando el rostro lloroso. «Olivia». «¿Qué?». Catherine sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. «¿Cuándo?». «Anoche», respondió Paige. «Vinieron mientras veíamos una película y papá dijo...». Le tembló la voz. Papá dijo: «Te presento a tu nueva mamá». La habitación parecía girar alrededor de Catherine. Era como si oyera su propia voz desde fuera. «¿Qué ha dicho?». «Que sería nuestra nueva mamá», repitió Paige, apretando los puños. «Y que más nos valía acostumbrarnos. Y a esa mujer, Olivia, tenía esa sonrisa falsa», añadió Piper. Y empezó a decir lo adorables chicas que éramos y cómo ya nos quiere. Catherine sintió una oleada de tal rabia subir a su pecho que la dejó sin aliento por un momento. 15 años de matrimonio, 15 años, y él acababa de... Había traído a otra mujer a su casa. La había presentado a sus hijas como sustituta de ella, la madre de las niñas. «Dijimos que queríamos acostarnos y nos fuimos de aquí», continuó Paige. «Papá llamó a la puerta, pero nos encerramos. Gritó que nos comportábamos como bebés y que tendríamos que acogerla. Y no paraba de decir bebés y niñas como si fuéramos bebés», dijo Piper disgustada. Y empezó a mirar las fotos que teníamos en el salón, diciendo que había que actualizarlas. Catherine respiró hondo, intentando controlar sus emociones. Estaba temblando de rabia, pero ahora mismo era más importante calmar a las niñas. «¿Y hoy?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. «Papá volvió solo, recogió algunas cosas y dijo que llamaría», respondió Paige. «Intentó hablar con nosotras, pero nos negamos a salir». Los recuerdos pasaron por la mente de Catherine. Su primer encuentro en la exposición de paisajismo de la ciudad, donde Patrick, un joven y ambicioso arquitecto, la había impresionado con su visión de la ciudad moderna, su boda en el jardín botánico, el nacimiento de los gemelos, la compra de esta casa, donde planearon juntos cada rincón, y todo el tiempo él ha estado, ¿qué?, saliendo con esta Olivia. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Y ahora decide reemplazarla en la vida de sus hijos? «¿Mamá?». La voz de Piper la devolvió a la realidad. «¿Te encuentras bien?». Catherine despertó de sus amargos pensamientos y abrazó más fuerte a sus hijas. «Estoy bien, queridas, solo procesamiento de la información». Intentó sonreír, pero sus labios no lo consiguieron. «Todo irá bien, lo prometo». «No queremos una nueva mamá», dijo Piper con lágrimas en los ojos. «Eres nuestra madre. Siempre lo serás»,
dijo Catherine con firmeza. Nadie puede cambiar eso. Y menos un... Se detuvo justo a tiempo, no queriendo expresarse delante de los niños de la forma que le sugerían sus emociones. La puerta principal se cerró de golpe y Catherine se sobresaltó. Las niñas se tensaron. «Es papá», susurró Piper. «Quédate aquí», dijo Catherine, levantándose. «Yo me encargo de esto». Al salir de la habitación, captó la mirada de Paige, atenta, evaluadora. Era como si su hija estuviera poniendo a prueba la fortaleza de su madre en aquella situación. Y Catherine no iba a decepcionarla. Bajó las escaleras, sintiendo cada paso difícil, como si sus piernas estuvieran llenas de plomo. Patrick estaba de pie en el salón, mirando su maleta con sorpresa. «Cat», parecía confundido. «¿Ya has vuelto? Creía que vendrías mañana». «Sorpresa», dijo Catherine, y su voz sonó como un eco helado en sus propios oídos. «Aunque parece que soy yo quien debería estar sorprendida». Patrick palideció. Seguía siendo un hombre atractivo a sus 45 años, pelo oscuro con canas en las sienes, una figura esbelta que mantenía haciendo footing con regularidad. Ahora parecía un hombre acorralado. «Cat, puedo explicarlo». «¿Explicar?» Catherine sintió que se le alzaba la voz y, con un esfuerzo de voluntad, se obligó a bajar la voz. Las chicas podrían oírla. «Explicar que trajiste a otra mujer a nuestra casa, que se la presentaste a nuestras hijas como su nueva madre». «No salió según lo planeado», dijo Patrick pasándose la mano por el pelo, un gesto que antes le había parecido dulce, pero que ahora solo la irritaba. «Quería hablar contigo primero, pero...» «¿Pero qué?», interrumpió Catherine. «¿No podías esperar? ¿Decidiste traumatizar a nuestras hijas de inmediato?» «No seas tan dramático», le cortó Patrick. «Los niños se adaptan. Muchos crecen con padres divorciados». Catherine lo miró fijamente, sin dar crédito a lo que oía. «¿Adaptarse? Has traído a una extraña y les has dicho que sustituirá a su madre. Están llorando, Patrick, Paige y Piper, que no lloraban ni con las rodillas rotas». «Necesitan tiempo», dijo con terquedad. «Olivia será una buena madrastra. Trabaja con los niños en una asociación benéfica los fines de semana». «Enhorabuena», contestó Catherine con una sonrisa venenosa. «Te has buscado una auténtica Madre Teresa. Ahora quiero que te vayas de esta casa». «Quiero mis cosas», objetó Patrick. «Las empaquetaré y te las enviaré», dijo Catherine, sintiendo que la ira le hervía por dentro. «O vuelve cuando las niñas hayan salido. No quieren verte ahora. Y, francamente, yo tampoco». Patrick abrió la boca como si fuera a decir algo, pero luego sacudió la cabeza. «De acuerdo, haré la llamada». Cuando la puerta se cerró tras él, Catherine se apoyó en la pared y cerró los ojos. Le temblaban las manos y el corazón le latía como loco. Su cabeza daba vueltas a retazos de pensamientos, preguntas, acusaciones. Una parte de ella quería gritar, llorar, romper todo a su alrededor. 15 años. 15 años de vida, de devoción, de compromiso, de cariño. Y todos esos años una mentira. ¿O había empezado a salir con esa Olivia recientemente? ¿Y ahora qué? ¿Cómo explicar a las niñas que su familia está rota? Pero otra parte de ella, una parte más fuerte, le recordó que no era el momento de rabietas. Sus hijas están arriba, asustadas y confusas. Necesitan una madre que les sirva de apoyo, no otra fuente de ansiedad. «¿Mamá?». La voz tranquila de Piper la hizo abrir los ojos. Las gemelas estaban de pie en las escaleras mirándola ansiosas. Catherine se enderezó y respiró hondo. «Tranquilas, niñas. Papá se ha ido». «¿Para siempre?», preguntó Paige, y había una mezcla de esperanza y miedo en su voz que hizo que a Catherine le doliera el corazón. «Es complicado, cariño», respondió ella con sinceridad. «Pero puedo asegurarte una cosa. Nadie puede obligarte a aceptar a alguien que no quieres en tu vida». Pasaron la tarde juntos intentando recuperar la sensación de normalidad. Catherine cocinó los espaguetis favoritos de las gemelas,
Vieron una comedia que habían pospuesto durante mucho tiempo. Las niñas se iban animando poco a poco, pero Catherine se daba cuenta de que lo ocurrido las había afectado profundamente. Después de acostar a sus hijas, bajó a la cocina y se sirvió un vaso de vino. El salón, donde Patrick y ella habían pasado tantas tardes, ahora le parecía ajeno. Catherine recordaba cuando trajo a las gemelas del hospital. Solo tenían unos días y Patrick parecía tan orgulloso. «Nuestras niñas conquistarán el mundo», había dicho entonces. Ya entonces se notaba la diferencia de personalidades. Paige agitaba los puños enérgicamente, mientras que Piper lo observaba todo con curiosidad cautelosa. En efecto, los años han demostrado que las gemelas tienen un carácter fuerte. En el colegio eran una leyenda en el barrio. No había travesura que no pudieran planear y ejecutar. Pusieron ranas en el pupitre del profesor de historia, organizaron una guerra de bolas de nieve en el patio del colegio en abril, colando de algún modo una máquina de hacer hielo, y montaron un minicirco con los perros y gatos del vecindario. Pero detrás de todas esas travesuras había dos mentes brillantes y dos corazones leales. Cuando Catherine se rompió una pierna hace 2 años, fueron las niñas quienes se encargaron de la mayoría de las tareas domésticas, sin que nadie se lo recordara. Y ahora su padre había destruido su familia con tanto descuido. El teléfono de Catherine vibró. Un mensaje de Patrick. «Tenemos que discutir los términos del divorcio. Quiero que sea civilizado». Civilizado. Después de lo que había hecho, Catherine colgó el teléfono sin contestar. Ya llegaría el momento de hablar del divorcio, pero no hoy. Ahora necesitaba concentrarse en ayudar a las chicas a superar el shock. Y luego se ocuparía de Patrick y su nueva mamá. Y lo haría de una manera que nunca olvidarían. El reloj del microondas marcaba las 2 de la madrugada mientras Catherine seguía sentada en la cocina con una taza de té frío. El sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, se le aparecían el rostro de Patrick y sus palabras: «Los niños se adaptarán». Era como si sus hijas fueran una especie de animales de experimentación en lugar de seres humanos vivos con sentimientos y apegos. Catherine pasó distraídamente el dedo por el borde de la taza, recordando las señales que prefería no notar. Patrick empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo con más frecuencia. Rechazaba las cenas familiares de los viernes, alegando reuniones importantes. Unas cuantas veces olió un perfume desconocido en sus camisas, pero se convenció de que era de sus colegas. ¿Y esas corbatas y gemelos nuevos que no había comprado? Un regalo de los clientes, había dicho entonces. Y ella lo creyó. Lo extraño era que Catherine no sentía lágrimas. Había un vacío en su interior que poco a poco se iba llenando de fría determinación. Durante los años de matrimonio, había cedido ante Patrick más de una vez para mantener la paz en la familia. Había aceptado su nombramiento como miembro de la junta directiva de la Asociación de Padres y Profesores, a pesar de que le ocupaba valiosos fines de semana. Le apoyó cuando decidió invertir sus ahorros en la dudosa start-up de un amigo que, por cierto, quebró 6 meses después. Ella siempre fue la esposa comprensiva, la voz razonable, el pilar de la familia. ¿Y él? Trajo a su amante a casa y se la presentó a los niños como sustituta de su madre. Patrick claramente la subestimó, y a Olivia también. Creían que Catherine simplemente lo aceptaría, que le daría a sus hijas un lugar en su vida a la primera mujer que viera. No era así. Catherine dejó la taza a un lado y se enderezó. Necesitaba un plan, no rabietas, ni lágrimas, ni acusaciones sin sentido, sino un plan frío y calculado. Y debía abordar el problema principal, proteger a las niñas de un trauma y mostrarle a Patrick en qué se había metido. Cogió un cuaderno y empezó a anotar los pensamientos que le venían a la cabeza. El divorcio era inevitable, eso estaba claro. Pero, ¿cómo llevarlo sin hacer daño a los niños?
¿Y cómo transmitir a esta pareja que sus actos tenían consecuencias? Reflexionando, Catherine recordó el incidente del año pasado con la profesora de música que había bajado injustamente la nota de Piper en un concurso. Catherine no había montado un escándalo entonces, sino que se había limitado a hablar con el director de la escuela, mencionando que su empresa acababa de elegir un proyecto benéfico y que el patio de la escuela tenía un aspecto desolador. Una semana después, corrigieron la nota y Piper consiguió un papel de solista en el concierto escolar. Catherine sonrió al recordarlo. Las trampas de miel siempre son más eficaces que las de vinagre. Sus pensamientos saltaron a Olivia. ¿Qué sabía de ella? Solo que trabajaba con Patrick en un estudio de arquitectura y, según su marido, hacía obras de caridad con los niños los fines de semana. Una buena madrastra, como dijo Patrick. Me pregunto si esta Olivia tiene idea de en qué se está metiendo con los gemelos. Y entonces cayó en la cuenta. Catherine se enderezó, sintiendo un escalofrío de excitación recorrerle la espina dorsal. Era el momento. Darles lo que querían, una familia con hijos, pero en condiciones que les hicieran arrepentirse. Escribió rápidamente los puntos principales del plan y sintió que sus labios se dibujaban en una sonrisa. Sí, funcionaría. Solo había que concretar los detalles. Cuando los primeros rayos de sol penetraron por las cortinas de la cocina, Catherine se levantó por fin y se dirigió a la ducha. La noche en vela no había dejado rastro en su rostro, solo sus ojos brillaban con renovada determinación. Se preparó una taza de café bien cargado y empezó a preparar el desayuno para las niñas. El momento perfecto para hablar, pero las gemelas se le adelantaron. Catherine oyó sus voces incluso antes de que bajaran a la cocina. «Yo digo que la sal en el café es demasiado fácil», insistió Paige. «Hace falta algo más creativo». «¿Qué tal pegamento en una silla?», sugirió Piper. La tía Julie dijo que se lo hizo a un jefe que la acosaba. «Es demasiado obvio», objetó Paige. «Necesitamos algo para que nadie se dé cuenta de que somos nosotras, pero que ella sufre». Catherine tosió, dando a entender que las había oído. Las gemelas aparecieron en la cocina con caras inocentes que no engañarían ni a un extraño. «Buenos días, mis conspiradoras», dijo Catherine, colocando platos de tortitas delante de ellas. «He oído que tenéis grandes planes». Las chicas se miraron. «Estábamos hablando de», empezó Piper. «¿Cómo vengarnos de la novia de papá?», terminó Paige sin vergüenza. «¿Tenéis alguna objeción?». Catherine se sentó frente a sus hijas y las miró con seriedad. «La verdad es que sí. ¿Sal en el café y pegamento en la silla? ¿Eso es todo de lo que son capaces mis brillantes hijas?». «Estoy decepcionada». Piper parpadeó sorprendida y Paige entornó los ojos con suspicacia. «¿Tienes una idea mejor?», preguntó. «Tal vez». Catherine dio un sorbo a su café, deteniéndose un momento. «Dime, ¿qué prefieres? ¿Un golpe rápido o una tortura lenta?». «Una tortura lenta, por supuesto», respondió Paige sin vacilar. «Por supuesto», dijo Piper. «Entonces tengo una contrapropuesta», dijo Catherine. «En lugar de hacer cositas que solo conseguirán enfadar a tu padre y no resolver el problema, ¿y si les damos exactamente lo que quieren?». «¿A qué te refieres?». Paige se inclinó hacia adelante, intrigada. «Quieren jugar a la familia feliz, ¿verdad?». Catherine sonrió. «Pues démosles unas vacaciones en familia, tú, tu padre y su novia. 1 contra 1, sin escapatoria». Los gemelos se miraron perplejos. «¿Cómo les daría eso una lección?», preguntó Piper. «Veréis». Catherine se inclinó hacia sus hijas como si estuviera compartiendo un secreto. «Vuestro padre, a pesar de todo el amor que os tiene, nunca ha pasado más de 2 días seguidos con vosotras sin mi ayuda. ¿Recordáis aquel fin de semana en que yo me fui a casa de la abuela y vosotras os quedasteis con él? Cuando te llamaba cada 2 horas para hacerte preguntas». Paige soltó una risita. «¿Y acabó pidiendo pizza para cenar 3 días seguidos?», añadió Piper. «Exacto», asintió Catherine.
Ahora imagínate, una semana entera en un complejo turístico. Solo tú, papá, y una mujer que cree que puede ser tu madre. Los ojos de Paige se iluminaron de comprensión. Y podemos ser nosotras mismas, terminó Catherine. Ser Paige y Piper Patterson, con todas vuestras peculiaridades. Piper aún parecía insegura. Pero no es raro, estás, como, animarlas. Les animo a que descubran lo que les espera, contestó Catherine. La gente suele idealizar lo que no tiene. Probablemente tu padre le está pintando a esta Olivia el cuadro de una vida familiar perfecta, pero la realidad son dos niñas de 12 años, inteligentes, enérgicas y a veces traviesas, que no van a acoger a otra mujer solo porque su padre lo decida. Paige vaciló, dando golpecitos con el tenedor en el plato. ¿Así que vamos a ser insufribles? Yo no diría eso, corrigió Catherine. Seréis sinceras. Mostrarles lo que significa ser una familia para niños especiales como vosotros, sin edulcorar, sin compromisos. ¿Y si papá se da cuenta de lo que hacemos y nos castiga? Preguntó Piper, siempre la más precavida de los dos. Eso es lo bueno del complejo, sonrió Catherine. No puede simplemente mandarte a tu habitación o privarte del postre. Tendrá que enfrentarse a la situación. Y, lo que es más importante, también lo hará su preciosa Olivia. ¿Cómo vamos a conseguir que se vayan?, preguntó Paige, ya claramente interesada en la idea. Eso déjamelo a mí, respondió Catherine. Llamaré a su padre y le ofreceré gesto conciliador. Le diré que comprendo que el cambio es inevitable y que quiero ayudarle a adaptarse a la nueva situación. ¿Vas a mentir? Piper se sorprendió. Seré estratégicamente sincera, corrigió Catherine. De verdad quiero que tú y tu padre encontréis la manera de seguir adelante, y creo sinceramente que la mejor manera de conocer a una persona es pasar tiempo con ella en una situación estresante. Paige esbozó una sonrisa tan parecida a la de su madre que Catherine sintió una oleada de orgullo. ¿Y qué tipo de recurso?, preguntó. Auchen Bay, respondió Catherine. El mismo al que fuimos hace 2 años, ¿te acuerdas? El de la piscina donde no podías chapotear, dijo Piper. ¿Y las estrictas normas de comportamiento en el restaurante?, añadió Paige. Exacto, asintió Catherine. El lugar perfecto para una prueba de habilidades parentales. Las gemelas se miraron con cara de duda. Pero mamá, dijo Piper tras una pausa, ¿y si papá realmente se lo pasa bien con nosotras y esa mujer? ¿Y si nuestro plan no funciona? La pregunta flotaba en el aire. Catherine miró a sus hijas viendo el miedo y la incertidumbre en sus ojos que intentaban ocultar tras bravuconadas. Temían que su padre eligiera una nueva vida sin ellas o, peor aún, con ellas pero sin su madre. Ella se acercó y les rodeó los hombros con el brazo. «Escuchadme», dijo en voz baja pero con firmeza. «Pase lo que pase, siempre tendréis un hogar conmigo, siempre seréis mis hijas, y vuestro padre siempre será vuestro padre, aunque ahora tome decisiones terribles, y este viaje solo va a mostrar a todos la verdad. Si tu papá y esta mujer realmente pueden manejarte en tu mejor momento, bueno, entonces realmente deberían estar juntos, pero si no lo hacen, entonces se lo demostraremos», terminó Paige con determinación en la voz. «De acuerdo», confirmó Piper enderezándose. Catherine sonrió. El desayuno continuó mientras discutían los detalles del plan. Las gemelas, escépticas al principio, se fueron entusiasmando poco a poco con la idea, sugiriendo formas cada vez más elaboradas de poner a prueba la resistencia de Olivia. «¿Y si fingimos obedecer, pero en realidad hacemos lo contrario?», sugirió Piper. «O decir que necesitábamos cosas especiales para nuestras alergias», añadió Paige, «pero diferentes para cada una. Y preguntando constantemente si quiere más a papá que a nosotras», añadió Piper, que ya se estaba riendo. Catherine observó a sus hijas, sintiendo que la pesadez de su corazón retrocedía un poco. Lo conseguirían.
Todas juntas lo conseguirían. Después de desayunar, las niñas corrieron a su habitación para hacer una lista de peticiones especiales para el viaje, y Catherine cogió el teléfono. Era hora de hacer una llamada. Patrick contestó al tercer tono. ¿Gato? Había sorpresa en su voz. Buenos días, Patrick, dijo en tono uniforme. ¿Tienes un minuto para hablar? Sí, claro, sonó receloso. Sobre lo de anoche, he estado pensando toda la noche, lo interrumpió Catherine, y me he dado cuenta de que tenemos que abordar la situación racionalmente, por el bien de los niños. Me alegra oírlo, sonó aliviado. Sabía que lo entenderías. Catherine se mordió la lengua, reprimiendo el impulso de decir exactamente lo que entendía. A las chicas les lleva tiempo acostumbrarse a los cambios, continuó. Y he estado pensando en formas de ayudarlas. ¿Sí? Ahora sonaba interesado. ¿Qué tal un viaje al complejo? Tú, las chicas y Olivia. Una semana juntos para conocernos. Cubriré todos los gastos. Hay una pausa. ¿Hablas en serio?, preguntó Patrick, incrédulo. Por supuesto, respondió Catherine. Reservaré habitaciones en Ocean Bay para el próximo fin de semana. Las chicas ya han aceptado. Espera, ¿ya has hablado con ellas? ¿Y están de acuerdo? Sí, dijo Catherine, dejando que la satisfacción se filtrara en su voz. Están dispuestas a dar una oportunidad, una nueva situación. Vaya, exhaló Patrick. No esperaba eso de ti. Lo sé, pensó Catherine para sí misma. Ese es tu problema. Bueno, la gente puede sorprender, dijo en voz alta. Entonces, ¿qué dices? Dile a Olivia que este es mi gesto de buena voluntad. Quiero que las niñas sean felices, incluso si eso significa aceptar el hecho de que te has seguir adelante. Gracias, Kat. La voz de Patrick se suavizó. Te lo agradezco. De verdad que te lo agradezco. No me lo agradezcas, respondió ella sonriendo al vacío de la cocina. Asegúrate de que las niñas pasen unas buenas vacaciones. Se lo merecen. Tras la conversación, Catherine colgó el teléfono y respiró hondo. La primera fase del plan estaba en marcha. Patrick, como de costumbre, solo vio lo que quería ver. Una magnánima exmujer cediendo el paso a su nuevo amor. No tenía ni idea de que ella acababa de ofrecerle un billete para la pesadilla más elaborada que un par de resentidos niños de 12 años podrían tener. Catherine sonrió, imaginando la cara de Olivia cuando se diera cuenta de que el idilio familiar con los hijos de Patrick no se parecería en nada a su fantasía. Y aún no había conocido a las verdaderas Paige y Piper, las gemelas que habían hecho huir llorando a 3 niñeras y obligado a su profesora de primaria a jubilarse anticipadamente. Subió con las niñas. Tenían mucho de qué hablar. El estudio de arquitectura Patterson y Asociados ocupaba las 3 últimas plantas de un moderno edificio del centro de Portland. Catherine había estado allí docenas de veces, en fiestas de empresa, reuniones de negocios o simplemente pasando a recoger a su marido. Pero hoy era diferente. Aparcó su todoterreno plateado en el aparcamiento subterráneo y se miró en el espejo retrovisor. El traje azul marino, los pendientes de perlas, el pelo recogido en un elegante moño, ningún detalle delataba la tormenta de emociones que se desataba en su interior. Y lo que es más importante, lucía una ligera sonrisa de confianza. En su bolso había un sobre con la confirmación impresa de la reserva de una habitación en el Ocean Bay Resort, una para Patrick y Olivia y otra para los gemelos. Una semana con todo incluido, de viernes a viernes. El momento perfecto para unir más a la familia. Catherine exhaló, haciendo acopio de todas sus fuerzas. No soy una víctima, se recordó a sí misma. Soy una mujer con un plan. El ascensor la llevó al piso 27. Las puertas acristaladas del despacho se abrieron automáticamente y la dejaron en un amplio vestíbulo con vistas a la ciudad.
Detrás del mostrador de recepción había una joven a la que Catherine no había visto nunca. «Buenas tardes», dijo Catherine. «Vengo a ver a Olivia North». La recepcionista levantó la vista y esbozó una sonrisa de deber. «¿Tiene cita?» «No, pero estoy segura de que encontrará un momento para mí», contestó Catherine, y algo en su tono hizo recelar a la chica. «Soy Catherine Patterson». Los ojos de la recepcionista se abrieron de par en par. Catherine casi podía ver la información formándose en su cabeza. Patterson era el apellido de uno de los fundadores del bufete. Olivia North era la nueva favorita del jefe, así que... «Por supuesto, señora Patterson», se levantó rápidamente la muchacha. «La señorita North está ahora mismo en su mesa. Permítame acompañarla». «No hace falta», la detuvo Catherine con suavidad. «Conozco bien el despacho». Pasó por delante de la mesa, sintiendo la mirada de la secretaria clavada en ella. Por el camino se fijó en las cabezas de los empleados que se volvían en su dirección, en las conversaciones en voz baja que mantenían a su paso. Al parecer, la noticia de la situación de Patrick ya se había extendido por la oficina. Tanto mejor. El departamento de diseño ocupaba la mayor parte de la planta, un espacio abierto con mesas separadas por tabiques bajos. Patrick no estaba a la vista. Probablemente estaba en una reunión o en su despacho. Catherine se fijó enseguida en Olivia. Estaba sentada en una de las mesas junto a la ventana, inclinada sobre los planos. Llevaba el pelo castaño recogido en una coleta y su estricto traje gris y sus zapatos de tacón bajo eran la personificación de la profesionalidad. Catherine evaluó su aspecto. Atractiva pero no ostentosa, de unos 35 años. La típica divorciada de las novelas románticas de oficina. Catherine respiró hondo y se dirigió directamente a su escritorio. «Señorita North», dijo, deteniéndose junto a ella. Olivia levantó la vista y su rostro mostró un abanico de emociones. Sorpresa, reconocimiento, miedo, un intento de mantener la dignidad. Estaba claro que no esperaba ver a la mujer de Patrick, de hecho, la mujer a la que iba a sustituir ante su mesa. S.R.A. Patterson se enderezó, tratando de sonar segura, pero su voz seguía temblando. «¿Cómo puedo...?» «Catherine», la interrumpió Catherine con una leve sonrisa. «Después de todo, somos prácticamente familia, ¿no?» Olivia palideció. A su alrededor reinaba un notable silencio, mientras sus compañeros, fingiendo estar ocupados con su trabajo, escuchaban la conversación. Seguramente todos esperaban un escándalo, lágrimas, tal vez incluso una bofetada. Una escena clásica. Una esposa infiel se las veía con la amante de su marido, pero Catherine no iba a montar un espectáculo. «¿Tienes un minuto?», preguntó en tono de charla. «Hay algo que me gustaría discutir». «Por supuesto». Olivia señaló la silla que había junto a su escritorio. «Tome asiento». Catherine se sentó y dejó el bolso sobre el regazo. Notaba lo tensa que estaba Olivia, cada músculo de su cuerpo listo para atacar. «Tengo entendido que ha conocido a mis hijas», comenzó Catherine mirando directamente a Olivia a los ojos. «Sí», se aclaró un poco la garganta. «Paige y Piper, unas niñas adorables». «Adorables», repitió Catherine con una leve sonrisa. «Sí, pueden ser adorables, cuando quieren serlo». Olivia parpadeó, sin saber a dónde quería llegar con aquella conversación. «Patrick me ha contado tus planes», continuó Catherine, «que quieres formar parte de la vida de las niñas, su nueva mamá, para citarla con precisión». Olivia tragó saliva y apretó ligeramente el lápiz que sostenía. «Sé que es una situación difícil». «En absoluto», volvió a interrumpirla Catherine, sacando un sobre del bolso. «En realidad es muy sencillo. ¿Quieres ser la madre de mis hijos? Pues aquí tienes la oportunidad de ver cómo es». Puso el sobre la mesa delante de Olivia. «¿Qué es esto?», preguntó ella, dudando si tocar el sobre. «Un regalo», respondió Catherine.
Una semana en el Ocean Bay Resort. Solo tú, Patrick y los gemelos. Todo pagado. El rostro de Olivia estaba tan confuso que Catherine apenas pudo contener una sonrisa. No lo entiendo, dijo Olivia. ¿Estás alentando esto? Estoy reconociendo la realidad, aclaró Catherine. Patrick te eligió a ti. Las chicas necesitan tiempo para adaptarse. Esta es una oportunidad para todos ustedes de estrechar lazos. Olivia parecía como si le hubieran ofrecido la oportunidad de acariciar una serpiente venenosa. Eso es muy generoso de tu parte, dijo finalmente. No lo hago por ti, dijo Catherine por primera vez con voz de acero. Lo hago por mis hijos. Necesitan estabilidad y seguridad. En ese momento, una voz familiar sonó detrás de ella. «Kat, ¿qué haces aquí?» Patrick se alejó unos pasos con una expresión de sorpresa y preocupación en el rostro. Evidentemente, no esperaba ver a su mujer hablando tranquilamente con su amante en medio del despacho. Catherine se volvió y sonrió. «Hola, Patrick. Le estaba hablando a Olivia de mi regalo para tu nuevo capítulo de tu vida». Patrick se acercó y miró con recelo el sobre que había sobre la mesa. «Creía que ya lo habíamos hablado por teléfono», dijo en voz baja. «Sí», asintió Catherine, «pero decidí entregar los detalles de la reserva en persona y conocer a la mujer que tanto te impresionó que decidiste arruinar 15 años de matrimonio». El silencio a mi alrededor se hizo casi palpable. Desde un rincón de la oficina, alguien gimió en voz baja. «Kat, quizá deberíamos hablar en mi despacho», sugirió Patrick, claramente nervioso. «¿Sobre qué?» Catherine estaba realmente sorprendida. «Acabo de traer un regalo, una oportunidad para que los tres descubráis en qué estáis metidos realmente». Olivia abrió por fin el sobre y echó un vistazo a las impresiones. «Es la semana que viene», comentó. «Sí, es lo que tiene la espontaneidad», sonrió Catherine. «Las chicas ya están entusiasmadas, están muy emocionadas de conocerte mejor». Algo en su tono hizo que Patrick frunciera el ceño. «¿Qué pretendes, Kat?» «¿Yo?» Ella se hizo la sorprendida. «Solo ayudando a nuestros hijos a adaptarse a su nueva situación. ¿No era eso lo que querías? ¿Que aceptaran a tu nueva compañero?» Patrick la miró fijamente, intentando averiguar cuál era el truco. Catherine soportó su mirada con una sonrisa serena. «¿De verdad estaban de acuerdo las chicas?», preguntó incrédulo. «Oh, lo están deseando», le aseguró Catherine. Paige incluso había hecho una lista de lugares que quería visitar, y Piper se pregunta si Olivia sabe nadar. Hay una piscina increíble con un parque acuático. Olivia se relajó ligeramente al oír el entusiasmo de las chicas. «Suena maravilloso», dijo con una sonrisa cautelosa. «Gracias, Catherine». «De nada», contestó Catherine levantándose. «Cuida de mis niñas, son especiales». De repente se inclinó más hacia Olivia y añadió en voz baja, pero para que Patrick pudiera oírla. «Y fíjate bien en lo que te estás metiendo. Ser madre no es solo una palabra de actuación». Con estas palabras se volvió hacia Patrick. «Las niñas estarán listas el viernes a las 4. ¿Las recoges tú o las llevo yo?» «Las recogeré yo», respondió él, sin dejar de mirarla con suspicacia. «Estupendo», asintió Catherine y se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. «Ah, sí, Olivia. Para que lo sepas, Paige es alérgica a las fresas y Piper no soporta el olor a lavanda, y las dos odian que las controlen». Con esas palabras, se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida, sintiendo decenas de ojos clavados en ella. Sus pasos sonaban seguros, su espalda estaba recta y su sonrisa era enigmática. A sus espaldas pudo oír los murmullos que ya empezaban. «¿Habéis visto? Ni siquiera lloraba. Extraña calma. Algo no va bien aquí». Al pasar junto a la secretaria, Catherine notó la expresión de sorpresa encantada en su rostro. «Y esto es solo el principio», pensó. Cuando las puertas del ascensor se cerraron tras ella, Catherine se permitió por fin exhalar. Lo hizo. Miró a los ojos a la mujer que había intentado quitarle el puesto y no se derrumbó.
No hizo un berrinche, no se rebajó a insultos vulgares. Por dentro temblaba de tensión, pero por fuera estaba tranquila como un témpano. Y eso, lo sabía, causaba mucha más impresión que cualquier escándalo. En el ascensor, Catherine recordó la expresión de Olivia, una mezcla de sorpresa, incredulidad y preocupación mal disimulada. Oh sí, la mujer había intuido una trampa, pero no podía negarse sin parecer insegura o asustada, sobre todo delante de toda la oficina. Patrick también estaba confuso. Esperaba lágrimas, acusaciones, tal vez incluso una súplica para que volviera. En lugar de eso, se encontró con una mujer segura de sí misma que parecía bendecir su nueva relación, pero la verdad era que Catherine no los estaba bendiciendo en absoluto. Solo les estaba dando suficiente cuerda para suspenderse. Al salir del edificio al aire fresco, Catherine respiró hondo. La primera fase de su plan había salido a la perfección. Olivia parecía confusa e insegura. Patrick sospechaba que había gato encerrado, pero no sabía qué era. Y ella daba la impresión de ser una mujer que controlaba por completo la situación. Catherine subió al coche y se permitió relajarse por fin. Las manos le temblaban un poco por la adrenalina, pero se sentía fuerte, por primera vez en mucho tiempo. No sabía cuál sería el resultado final de su plan. Tal vez Patrick estaba realmente enamorado de Olivia y estarían a la altura del desafío que suponían los gemelos. Tal vez formarían una nueva familia y las niñas tendrían que vivir en 2 casas. Pero una cosa que Catherine sabía con certeza era que nadie tomaría decisiones por ella o por sus hijas sin consecuencias. Y esas consecuencias empezarían ya el viernes, cuando Paige y Piper fueran al complejo turístico con su padre y su nuevo amigo especial. Catherine arrancó el motor y salió del aparcamiento. Tenía otra semana para preparar a las chicas para su misión, y no iba a perder ni un minuto. De camino a casa, pasó por la tienda y compró trajes de baño nuevos para las gemelas, de colores brillantes y con lentejuelas que, sin duda, romperían el estricto código de vestimenta de la piscina de Ocean Bay, además de un surtido de artículos aparentemente inocentes que, en manos hábiles, podían convertirse en instrumentos de un pequeño caos. Cuando Catherine se detuvo frente a la casa, vio a las gemelas esperándola en el porche con sonrisas igualmente socarronas. «¿Qué tal?», preguntó Paige en cuanto Catherine bajó del coche. «¿Se lo has dicho? ¿Se ha asustado?». Piper se dio cuenta. «Chicas», sonrió Catherine, «creo que estamos en marcha. Ahora entremos y discutamos los detalles de nuestro viaje familiar». Al entrar en la casa con sus hijas, Catherine pensó que Patrick y su novia no tenían ni idea de lo que les esperaba. Les esperaba una prueba que les demostraría de qué pasta estaban hechos realmente, y Catherine estaba casi segura del resultado. Después de todo, no puedes entrar en la vida de otra persona, declararte nueva mamá y esperar que todo vaya como la seda, especialmente cuando se trata de la familia Patterson. «Recordad, chicas», dijo Catherine mientras ayudaba a las gemelas a hacer las maletas, «no hay malicia manifiesta, solo exquisita tortura psicológica». Paige soltó una risita, envolviendo una bolsita de purpurina en su camiseta. «Van a ser las mejores vacaciones de su vida», dijo, guiñándole un ojo a su hermana. Piper estaba doblando sus cosas ordenadamente, pero su maleta también escondía algunas sorpresas. Bolsitas de colorante alimentario, un pequeño altavoz inalámbrico cargado con sonidos de sirenas y llantos de bebé, y un libro con el elocuente título «Cómo sobrevivir al divorcio de un narcisista». «¿Estás segura de que papá no nos dará problemas?», preguntó ella, siempre la más precavida de las dos. «Papá estará demasiado ocupado tratando de impresionar a su novia», respondió Catherine, entregándole a su hija un nuevo bañador de lentejuelas rosa brillante. «Además, no harás nada por lo que realmente se te pueda castigar. Simplemente serás tú». «Nuestra mejor versión», dijo Paige con una sonrisa diabólica. «Exacto»,
asintió Catherine. ¿Recuerdas el plan? Primer día. Ángeles perfectos. Comenzó a enumerar Paige. Conseguir que se relajen y bajen la guardia, continuó Piper. Segundo día. Operación tercer hombre fuera, recogió Paige. Nada de momentos románticos para la pareja. Día 3. Presentar a Olivia nuestras necesidades especiales. Piper colocó cuidadosamente una lista de docenas de artículos en su maleta. Y así sucesivamente, hasta llegar al acorde final con los clientes de papá, terminó Paige. Nos acordamos de todo, mamá. Catherine miró a sus hijas con orgullo. A pesar de su corta edad, estaban demostrando una inteligencia y un pensamiento táctico notables. En otra situación podría haber sido alarmante, pero ahora estaba agradecida por su ingenio. La clave es no pasarse, les recordó. El objetivo no es que papá os odie, sino demostrar Olivia, que ser madrastra no es un paseo por el parque. No te preocupes, mamá, dijo Piper con seriedad. Conocemos el procedimiento. Sí, secundó Paige. Pareceremos víctimas inocentes de las circunstancias. Catherine asintió sabiendo que podía confiar en la astucia de sus hijas. A lo largo de los años habían perfeccionado el arte de parecer inocentes, incluso cuando todo el mundo sabía que eran ellas las que estaban detrás de la siguiente travesura. Bueno, ¿están todos listos?, preguntó cuando las maletas estuvieron hechas. Para la operación Resort. Paige levantó la mano en señal de mando. Siempre. ¿Siempre?, se hizo eco Piper y las hermanas chocaron los puños. Patrick llegó a las 4 en punto de la tarde del viernes, como había prometido. Catherine lo recibió en la puerta con una sonrisa cortés. Las chicas están casi listas, dijo. Entra, no te quedes en el umbral. Patrick entró, con aspecto un poco tenso. Llevaba ropa informal, vaqueros y la camisa azul claro que Catherine le había regalado las pasadas Navidades. Empezó, pero ella le interrumpió. Si quieres darme las gracias por organizar el viaje, no lo hagas. Lo hago por las chicas. No, iba a decir, vaciló. ¿Seguro que estarán bien? Han estado bastante frías después de aquel incidente. Oh, no te preocupes, Catherine respondió despreocupadamente. Hemos hablado mucho. Se dan cuenta de que la vida está cambiando y están dispuestos a dar una oportunidad a una nueva situación. Patrick no parecía muy convencido, pero en ese momento los gemelos aparecieron en las escaleras. Llevaban vestidos azules a juego y parecían tan inocentes como dos ángeles salidos de una postal navideña. «Hola, papá», exclamaron al unísono al bajar las escaleras. Patrick parpadeó sorprendido. La última vez que había visto a sus hijas, se habían negado siquiera a mirar en su dirección. «Hola, chicas», dijo con suavidad. «¿Estáis de buen humor?» «Claro que sí», respondió Paige con una gran sonrisa. «Nos vamos a un complejo turístico». «Con piscinas y actividades», añadió Piper. «Va a ser divertido». Patrick lanzó una mirada incrédula a Catherine, que se limitó a encogerse de hombros con una leve sonrisa. «Ya te dije que estaban bien», dijo ella. «Solo necesitaban tiempo para aceptar la situación». «Sí, papá», asintió Paige con seriedad. «Entendemos que ahora quieras estar con Olivia. Y queremos conocerla mejor», añadió Piper con tanta sinceridad que hasta Catherine casi la creyó. Estaba claro que Patrick no se lo esperaba y parecía a la vez complacido y receloso. «Es estupendo, chicas», dijo. «Me alegro de que seáis tan comprensivas». «Mamá nos lo explicó», dijo Piper, mirando a Catherine. «Dijo que a veces los adultos dejamos de querernos, y que no pasa nada, y que siempre seremos tus hijas, aunque consigas una nueva esposa», añadió Paige. Catherine apenas pudo contener una sonrisa al ver la vergüenza de Patrick ante aquellas palabras. Obviamente, no había esperado que su exmujer explicara así la situación a las niñas. «Bueno, es hora de mudarse», dijo ella, rompiendo el incómodo momento. «Olivia está esperando». «Sí, está en el coche»,
contestó Patrick todavía un poco confuso. Bien, Catherine se volvió hacia las niñas. Portaos bien, obedeced a papá y diviértanse. Las gemelas abrazaron a su madre y ella les susurró al oído: no olvidéis el plan, y llamad todos los días. Lo haré, le susurró Paige. Cuando salieron al porche, Catherine vio a Olivia sentada en el asiento del copiloto del BMW plateado de Patrick. La mujer estaba visiblemente nerviosa, frotándose la correa del bolso. «Buen viaje», saludó Catherine, de pie en la puerta mientras Patrick cargaba las maletas en el maletero. «Y, Olivia, recuerda la alergia de Paige a las fresas». Olivia esbozó una sonrisa tensa y asintió. Catherine se dio cuenta de que llevaba un modesto vestido de verano y un mínimo de maquillaje, claramente intentando parecer una madrastra en forma en lugar de una divorciada. Cuando el coche aterrizó, Catherine saludó una vez más y volvió a entrar. Su parte del plan estaba hecha. Ahora les tocaba a las gemelas. Asterisk, asterisk, asterisk. El primer día en el Ocean Bay Resort transcurrió sospechosamente tranquilo. Las gemelas, fieles a su plan, hicieron de niñas perfectas. Hablaron educadamente con Olivia, admiraron las vistas desde las ventanas de sus habitaciones e incluso se ofrecieron a jugar juntos a un juego de mesa después de cenar. Patrick estaba encantado, pero un poco receloso. Las hijas nunca se habían comportado de forma tan ejemplar durante un periodo prolongado de tiempo. Olivia se animó y decidió que sus temores habían sido en vano. Era evidente que las niñas la habían aceptado y que todo iría bien. El segundo día empezó igual de tranquilo. Durante el desayuno, las gemelas preguntaron amablemente a Olivia por su trabajo y sus aficiones, escuchando atentamente y pareciendo realmente interesadas. Pero cuando Patrick se ofreció a dejar a las niñas en el club infantil para que él y Olivia pudieran pasar tiempo a solas, el plan empezó a desbaratarse. «Oh, pero queríamos pasar el día con vosotros dos», exclamó Paige con ojos suplicantes. «Rara vez vemos a papá». «Sí, por favor, pasemos el día juntas», animó Piper. «Queremos conocer mejor a Olivia». Olivia, que no quería parecer egoísta, aceptó, aunque era obvio que estaba un poco decepcionada. Patrick, sin embargo, se sintió conmovido por la disposición de sus hijas a pasar tiempo con ellas. Pasaron la tarde visitando el parque acuático, donde las gemelas se ofrecieron con entusiasmo a llevar a Olivia a todas las atracciones, las más extremas y las más húmedas. A última hora de la tarde, su pelo, al que obviamente había dedicado mucho tiempo por la mañana, era un desastre mojado y su maquillaje cuidadosamente elegido estaba completamente borrado. Durante la cena, las chicas continuaron con sus tácticas, interrumpiendo cada momento íntimo entre la pareja con preguntas, historias y peticiones. Cuando Patrick intentaba coger la mano de Olivia, Piper le pedía inmediatamente que le ayudara a cortar el filete. Cuando iniciaban una conversación tranquila, Paige preguntaba en voz alta sobre algo, entablando conversación con ambos. Al final del día, Olivia parecía agotada y Patrick parecía un poco irritado, aunque intentaba no demostrarlo. Los gemelos, sin embargo, parecían llenos de energía y entusiasmo. Al tercer día, la operación entró en una nueva fase. Durante el desayuno, Paige anunció de repente que le dolía el estómago. «Deben de haber sido las fresas del postre de anoche», dijo con cara de dolor. «Pero tú no te comiste las fresas», objetó Patrick. «Le dijiste al camarero que eras alérgica». «Creo que las añadieron de todos modos», gimió Paige agarrándose el estómago. «Puedo saborearlo». Olivia se puso nerviosa. «Quizá deberíamos ver a un médico. Las reacciones alérgicas pueden ser graves». «No, solo necesito mi medicina especial», dijo Paige. «Está en el botiquín que había metido mamá». Olivia se ofreció voluntaria para cogerlo, pero cuando abrió el botiquín de la habitación de las niñas, encontró docenas de viales y tubos, todos con etiquetas similares.
Definitivamente no es un trastorno crónico, así que ese no y ese no es para el dolor de cabeza, murmuró Paige, repasando los medicamentos mientras Olivia se ponía cada vez más nerviosa. Al final, encontró el medicamento D. En realidad eran pastillas de menta normales en un bote sobreetiquetado, y Paige se recuperó milagrosamente. Pero para entonces la mañana se había echado a perder y Olivia parecía estar atravesando una pequeña crisis. Por la tarde, Piper anunció que necesitaba aplicarse una crema solar especial cada 30 minutos debido a su piel sensible. Y no una crema cualquiera, sino la que tenían en el fondo de su bolsa de playa. Cada vez que Patrick y Olivia intentaban relajarse, Piper les recordaba que debían ponerse crema, arruinando así cualquier ambiente romántico. Esa noche, cuando la pareja por fin esperaba disfrutar de la cena en el restaurante del hotel, los gemelos se embarcaron en la siguiente fase del plan. Se fijaron en una pareja mayor sentada en una mesa vecina que observaba atentamente a la gente a su alrededor. «Olivia, qué guapa estás», dijo Paige en voz alta, captando la atención de los vecinos. «No como nuestra madre, ¿eh, papá?» Patrick se atragantó con el vino. «¿Qué? No, Paige, nunca he dicho eso». «Pero dijiste que Olivia era más joven e interesante», insistió Paige, alzando la voz. «¿Recuerdas cuando la llamaste desde casa y Piper y yo estábamos escuchando a escondidas?» Olivia se sonrojó y la pareja mayor de la mesa de al lado se giró abiertamente para oír mejor la conversación. «Chicas, este no es un tema apropiado para la cena», dijo Patrick en voz baja pero con firmeza. «¿Por qué no?», preguntó Piper inocentemente. «Solo queremos conocer mejor a Olivia. Mamá dice que es importante para nuestro futuro». «Tu madre es una mujer muy sabia», dijo Olivia con una sonrisa tensa. «Sí, dice que debemos ser amables con vosotras, aunque nos hayáis robado a nuestro padre», informó Paige alegremente. Patrick parecía querer caerse al suelo. «Nadie me ha robado a nadie», dijo bajando la voz. «Las relaciones adultas son complicadas y a veces la gente se dan cuenta de que ya no son el uno para el otro. Como cuando dijiste que tu madre estaba demasiado ocupada con su trabajo y no te prestaba atención», preguntó Piper inocentemente. «¿Y luego empezaste a llegar tarde a casa?» A estas alturas, no solo la mesa vecina, sino varias más a su alrededor estaban escuchando claramente la conversación. Olivia parecía completamente descontenta, y Patrick intentó cambiar de tema. «Vamos a ver la carta de postres, chicas. ¿Queréis helado?» «De fresa no», se apresuró a decir Paige. «Me produce sarpullido e hinchazón. ¿Te acuerdas, Olivia? Mamá te lo dijo». «Claro», asintió Olivia. «Nada de fresas. Y nada de lavanda para Piper», añadió Paige. «Le da estornudos», terminó Piper. «Aunque Olivia usó loción de lavanda anoche y yo tuve que dormir con la ventana abierta». «¿Qué?», dijo Patrick preocupado. «¿Por qué no me lo dijiste?» «No quería molestarte», respondió Piper en voz baja. «Si os veía tan felices juntos». Olivia se puso pálida. «No tenía ni idea. Voy a dejar de usar esa loción inmediatamente». «Eres muy amable», dijo Paige con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «¿Lo ves, papá? Olivia está dispuesta a cambiar por nosotros. No como tú por mamá». Al final de la cena, el ambiente era tan tenso que Patrick pidió el postre para llevar y se apresuró a sacar a la familia del restaurante. La pareja de ancianos los acompañó con miradas de desaprobación, claramente compadeciéndose de las pobres chicas y desaprobando el comportamiento de los adultos. Al cuarto día, las gemelas pasaron a la fase final de su plan. Se enteraron de que Patrick tenía una cita por la tarde con unos clientes potenciales, un matrimonio Thompson que planeaba construirse una casa en la costa. Olivia, compañera de trabajo de Patrick, también debía asistir a la cena. El cuarto día, los gemelos pasaron a la fase final de su plan. Se enteraron de que Patrick tenía una cita por la tarde con unos clientes potenciales,
Un matrimonio Thompson que planeaba construirse una casa en la costa. Olivia, al ser colega de Patrick, también debía asistir a la cena. «Podemos quedarnos en la habitación, papá», sugirió Paige después de cenar. «Ya somos grandes». «No, creo que será mejor que vengas con nosotros», dijo Patrick, recordando las adillas anteriores. «A los Thompson no les importará. Tienen sus propios hijos». «Lo que tú digas», aceptó Piper obedientemente. «Nos portaremos lo mejor posible». Las gemelas se miraron con leves sonrisas. La oportunidad perfecta para la culminación de su plan. Esa noche, los cuatro fueron al restaurante del hotel, un elegante establecimiento con vistas al océano. Patrick parecía tenso, lanzando miradas recelosas a sus hijas. Olivia, por su parte, parecía resignada al hecho de que las vacaciones no iban a ser románticas y solo trataba de mantener una apariencia profesional antes de una reunión importante. Los Thompson parecían una agradable pareja de mediana edad. Frank, un médico de éxito, y Susan, profesora universitaria. Saludaron cordialmente a las chicas, encantados por sus educados modales y dulces sonrisas. «¿Qué hijas tan maravillosas tienes?», le dijo Susan a Patrick. «Nuestros hijos eran unos marimachos a su edad». «Los míos también son traviesos», respondió Patrick con una sonrisa forzada. «Pero hoy prometieron portarse especialmente bien». «Siempre somos buenos, papá», dijo Paige con expresión angelical. «¿Verdad, Piper?» «Claro que lo somos», confirmó Piper, «sobre todo cuando nos prometen postre». Todos rieron, y el ambiente en la mesa se volvió más relajado. La conversación giró en torno al diseño de la casa que los Thompson querían construir. Patrick empezó a describir su visión, y Olivia le facilitó información técnica. Los gemelos permanecían sentados en silencio, intercambiando miradas de vez en cuando como si esperaran el momento oportuno. Cuando llegaron los aperitivos, Paige decidió que era hora de empezar. «Papá, ¿puedo ir al baño?», preguntó. «Claro, cariño», contestó Patrick. «¿Recuerdas dónde está?» «Sí, pero…» Paige vaciló. «Me da miedo ir sola. Quizá Olivia podría acompañarme». Olivia, que no quería parecer desconsiderada con las necesidades de su hija delante de posibles clientes, accedió. «Claro, Paige, vámonos». En cuanto se levantaron de la mesa, Piper empezó a hablar con los Thompson. «Papá dice que queréis construir una casa junto al mar. Eso es genial. ¿Tenéis hijos?» «Sí, 2 hijos», sonrió Susan. «Ahora son adolescentes». «Mi hermana y yo aún somos pequeñas», dijo Piper con una sonrisa triste. «Por eso necesitamos tanto a nuestra madre. Nuestra verdadera madre está muy ocupada con el trabajo». Patrick lanzó una mirada de advertencia a su hija, pero ya era demasiado tarde. «Oh, siento oír eso», dijo Susan con simpatía. «Pero tienes un padre maravilloso y…» vaciló, sin saber cómo llamar a Olivia. «La amiga de papá», dijo Piper. «Quiere ser nuestra nueva mamá, pero aún no estamos seguras. Mamá dice que necesitamos tiempo para decidirnos». Patrick tosió. «Piper, ¿podemos volver a hablar de la casa?» «Claro, papá», asintió Piper obedientemente. «Lo sentimos». En ese momento volvieron Olivia y Paige. Olivia parecía un poco tensa. «¿Va todo bien?», preguntó Patrick. «Sí, es que…» empezó Olivia, pero Paige la interrumpió. «Olivia no me dejó comprar una chocolatina de la máquina expendedora, aunque tú siempre me dejas, papá». «Es que pensé que era demasiado tarde para dulces», dijo Olivia, claramente avergonzada de que esta conversación tuviera lugar delante de los clientes. «Y íbamos a pedir postre después de cenar. Pero yo quería esa chocolatina», hizo un puchero Paige. «La que tiene nueces. Eres alérgica a los frutos secos», le recordó Patrick. «No, mamá es alérgica a los frutos secos», replicó Paige. «Soy alérgica a las fresas». «Solo intentaba ser precavida», dijo Olivia cada vez más nerviosa. «Era mejor prevenir que curar». «Qué sensato», comentó el señor Thompson.
Los niños a veces no saben lo que es mejor para ellos. Lo entiendo, objetó Paige con repentina brusquedad. Es que Olivia no me conoce tan bien como mi verdadera madre. Se hizo un silencio incómodo en la mesa. Patrick intentó reconducir la conversación al proyecto de la casa, pero era evidente que las gemelas habían decidido otra cosa. ¿Sabíais que Olivia va a vivir con nosotros?, preguntó Piper a los Thompson. Papá dijo que tendría que compartir el baño con nosotros. Yo no he dicho eso, se apresuró a decir Patrick. Aún no hemos hablado de los detalles. Pero le dijiste a mamá por teléfono que Olivia podría mudarse con nosotros la semana que viene, insistió Paige. Nos enteramos. Olivia puso cara de haber recibido un puñetazo. Patrick, no hemos hablado de mudarnos. Porque eso no es cierto, dijo Patrick, lanzando una mirada severa a sus hijas. Chicas, dejad de inventaros cosas. No nos lo estamos inventando, objetó Piper con los labios temblorosos. Dijiste que tendríamos que compartir habitación cuando Olivia y tú tuvierais un bebé. Olivia se puso pálida. ¿Qué bebé? No hay ningún bebé, dijo Patrick, empezando a perder la paciencia. Chicas, por favor, parad. Pero tú dijiste, empezó Paige, y entonces Olivia no pudo soportarlo más. ¡Basta!, gritó, alzando tanto la voz que varias mesas vecinas se dieron la vuelta. ¡Basta ya! Esto es insoportable. Las gemelas la miraron con una expresión de asombro y miedo en el rostro, un asombro y un miedo perfectamente ensayados. Mientes y manipulas todo el tiempo, continuó Olivia, ya sin controlar el volumen de su voz. No es bonito ni divertido, es simplemente horrible. Olivia, dijo Patrick en tono de advertencia, al darse cuenta de que todo el mundo los miraba. No, no, Patrick, lo interrumpió Olivia. Lo estaba intentando, de verdad que intentaba ser paciente y comprensiva, pero tus hijas son insoportables, hacen todo lo posible por dificultar las cosas. Piper sollozó suavemente y los ojos de Paige se llenaron de lágrimas. Solo queríamos una madre, susurró Paige para que los Thompson pudieran oírla. Una madre de verdad, no una que nos gritara. Los Thompson se sorprendieron y se miraron torpemente. Olivia se dio cuenta de que acababa de montar una escena delante de clientes potenciales y trató de recomponerse. Lo siento, dijo, pero ya era demasiado tarde. Quizá deberíamos aplazar la discusión del proyecto para otro día, sugirió el señor Thompson, claramente ansioso por salir de aquella desagradable situación. Sí, por supuesto, aceptó Patrick, que parecía absolutamente destrozado. Te llamaré. Cuando los Thompson se marcharon, se hizo un silencio sepulcral en la mesa. Patrick miró a sus hijas con una expresión que era una mezcla de rabia, decepción y una incipiente comprensión. «Lo has hecho a propósito», dijo por fin. «Todo este tiempo». Las gemelas permanecieron en silencio, con la mirada fija en sus platos. «¿Fue idea de vuestra madre?», preguntó Patrick con voz cansada. «No», dijo Paige con firmeza, levantando la vista. «Mamá dijo que debíamos ser nosotros mismos, y estábamos siendo nosotros mismos». «Con algunos añadidos creativos», añadió Piper en voz baja. Olivia se quedó callada con la cabeza gacha. Le temblaban los hombros y no estaba claro si lloraba o intentaba contener la rabia. «Creo que todas tenemos que calmarnos», dijo finalmente Patrick. «Chicas, id a vuestra habitación, hablaremos más tarde». Paige y Piper se miraron, luego se levantaron obedientemente y se dirigieron a la salida. Al pasar junto a una pareja de ancianos que observaban la escena, la señora le dio una palmada compasiva en el hombro a Piper. «Pobres bebés», dijo en voz lo bastante alta para que Patrick y Olivia la oyeran. Las madrastras nunca sustituirían a una madre de verdad. Cuando perdieron de vista a las gemelas, Patrick se volvió hacia Olivia. «Me disculpo por su comportamiento. Nunca se habían comportado así». «¿De verdad?». Olivia sonrió amargamente. «Creo que eso es exactamente lo que son.
Catherine lo sabía cuando sugirió este viaje. ¿A qué te refieres? Patrick frunció el ceño. Ella organizó todo esto, Patrick, dijo Olivia bajando la voz. Este viaje, su generosidad, era una forma de demostrarme en qué me estaba metiendo al convertirme en la madrastra de tus hijas. Eso suena a paranoia. Patrick negó con la cabeza, pero no había confianza en su voz. ¿De verdad? Olivia lo miró directamente a los ojos. Tú mismo dijiste que nunca actuaban así. Ahora piénsalo. ¿Con qué frecuencia pasabas tiempo con ellos sin Catherine? ¿Realmente pasabas día tras día haciendo de padre? Patrick guardó silencio un momento, considerando sus palabras. No tan a menudo como debería, admitió finalmente. Exacto, asintió Olivia. Catherine los conocía como la palma de su mano. Sabía exactamente lo que ocurriría cuando nos encontráramos encerrados en un complejo turístico con dos adolescentes resentidas con una misión. Patrick parecía alarmado e impresionado al mismo tiempo. ¿Crees que planeó todo esto? Estoy segura, dijo Olivia con firmeza. ¿Y sabes qué? Ni siquiera puedo culparla. Estaba protegiendo a sus hijos y nos dio una lección a los dos. El resto de la velada transcurrió entre pesadas conversaciones. Olivia trató de explicarle a Patrick por qué se habían precipitado en la decisión de estar juntos, sobre todo al meter a los niños en la situación tan pronto. Patrick, por su parte, intentaba averiguar cómo podía haberse equivocado tanto al evaluar las reacciones de sus hijas y las aptitudes de Olivia como posible madre. Mientras tanto, en su habitación de hotel, los gemelos estaban sentados en la cama discutiendo los acontecimientos de la noche. ¿Crees que nos hemos pasado?, preguntó Piper, un poco preocupada. En absoluto, respondió Paige con seguridad. Solo hemos hecho que Olivia muestre su verdadera cara. Si de verdad nos quisiera y quisiera ser nuestra madrastra, ninguna de nuestras travesuras la habría hecho estallar así. Supongo que tienes razón, suspiró Piper. Me pregunto qué va a pasar ahora. Supongo que pronto lo sabremos, dijo Paige, mirando el teléfono que acababa de recibir un mensaje de texto. Papá dice que nos vamos mañana por la mañana, antes de lo previsto. Las hermanas miraron con sonrisas comprensivas. Misión cumplida. Catherine se quedó de pie junto a la ventana, mirando a la calle. Patrick tenía que traer a las niñas del complejo turístico a las 3 de la tarde. Recibía informes diarios de las gemelas, breves mensajes encriptados en los que codificaban sus progresos. El último mensaje de Paige de anoche había sido escueto. Misión cumplida. Vuelve mañana. Cuando el BMW plateado de Patrick apareció en la entrada, Catherine se apartó de la ventana y adoptó una posición estratégica en el salón, fingiendo estar ocupada trabajando en un nuevo proyecto de diseño. El timbre sonó exactamente a las 3 de la tarde. Catherine se acercó tranquilamente a la puerta y la abrió con una expresión neutra en el rostro. «Hola», dijo Patrick, de pie en el umbral. Parecía cansado, con sombras bajo los ojos, como si no hubiera dormido bien los últimos días. «Hola», contestó Catherine. «¿Qué tal el viaje?» Antes de que pudiera contestar, los gemelos saltaron de detrás de él, sonriendo ampliamente. «¡Mamá!». Se abalanzaron sobre ella, abrazándola por ambos lados. «¡Mis viajeras!». Catherine abrazó a sus hijas, notando que Paige le guiñaba un ojo y Piper asentía débilmente. Las señales eran claras. Misión completada con éxito. «Patrick, ¿quieres entrar?», sugirió Catherine mirando a su exmarido. «¿Un café?». «No, gracias», negó con la cabeza. «Aún tengo cosas que hacer, y nosotros tenemos que hablar, pero no ahora». «De acuerdo», aceptó ella con calma. «Cuando estés preparado». Patrick hizo una pausa, como si quisiera añadir algo, pero luego se limitó a asentir. Besó a sus hijas en la parte superior de la cabeza y se dirigió al coche. En cuanto se cerró la puerta, las gemelas estallaron de emoción. «¡Mamá, lo hemos conseguido!», exclamó Paige, saltando en el acto. «Tenías que haberle visto la cara». Piper,
normalmente la más reservada, se dio cuenta. Estaba completamente fuera de control. Catherine las condujo a la cocina, lejos de la puerta principal. Cuéntamelo todo en orden. Las gemelas, interrumpiéndose unas a otras, empezaron a describir sus hazañas en el complejo. Desde fingir perfección el primer día hasta sabotear estratégicamente todos los momentos románticos y culminar en la cena con los Thompson. Se lo pasó en grande, relató Paige emocionada, delante de los clientes de su padre. Y luego lloró en su habitación, añadió Piper. Podíamos oírlo a través de la pared. ¿Nos hemos pasado?, preguntó Catherine, ligeramente preocupada. No, respondió Paige con seguridad. Solo estábamos siendo una versión intensa de nosotras mismas. Y ella no pudo soportarlo, terminó Piper. Y una madre de verdad lo habría hecho. Catherine sonrió, mirando a sus hijas. Eran astutas, ingeniosas y a veces difíciles, pero ambas eran inteligentes y leales, tal como ella las había criado. Bueno, dijo mientras abría la nevera, supongo que unas merecidas magdalenas de chocolate. Sí, exclamaron las gemelas al unísono. Los días siguientes transcurrieron en relativa paz. Catherine no supo nada de Patrick, y las niñas volvieron a su vida normal. Escuela, entrenamiento, deberes. Pero Catherine sabía que las repercusiones de su operación familiar no durarían mucho. El miércoles entró en el Seaside Café, cerca de la oficina de Patrick. No era una coincidencia. Catherine sabía que Olivia cenaba allí a menudo. Eligió una mesa junto a la ventana y pidió té, desplegando un cuaderno con bocetos de un nuevo proyecto, como si estuviera absorta en su trabajo. Olivia se presentó a la 1 en punto, como estaba previsto. Entró en la cafetería, hizo su pedido y se dio la vuelta, buscando una mesa libre. Su mirada se posó en Catherine y su rostro reflejó toda una gama de emociones: sorpresa, vergüenza, ligero pánico. Por un momento pareció que iba a dar media vuelta y marcharse, pero luego, como si hubiera tomado una decisión, se dirigió directamente a la mesa de Catherine. ¿Puedo sentarme?, preguntó, señalando una silla libre. Catherine levantó la vista de su cuaderno, fingiendo una ligera sorpresa. Por supuesto, Olivia. No esperaba verte. Olivia se sentó, jugueteando nerviosamente con la servilleta. Parecía agotada, con ojeras, la cara pálida y el pelo recogido en una coleta descuidada. ¿Qué tal las vacaciones?, preguntó Catherine con una sonrisa cortés. Sabes muy bien cómo han ido, respondió Olivia en voz baja. Habían sido una experiencia instructiva. Catherine inclinó la cabeza sin confirmar ni desmentir. A veces la realidad no coincide con nuestras expectativas. Sí, sonrió Olivia con amargura. Sobre todo cuando se trata de tus hijas. ¿Les pasa algo a mis hijas?, preguntó Catherine inocentemente. Olivia la miró fijamente durante un largo instante y de repente soltó una carcajada, corta y sin gracia. Tú organizaste todo esto, ¿verdad? Este viaje. Sabías lo que iba a pasar. Solo quería que mis hijas conocieran mejor a la mujer que su padre les había presentado como su nueva mamá, replicó Catherine con calma. No era eso lo que querías. No sabía que la maternidad fuera así, admitió Olivia tras una pausa, bajando la mirada a su café. Estas chicas, es como si me leyeran la mente y se adelantaran a todos mis movimientos. No podría predecir lo que harían al momento siguiente. Catherine se permitió una sonrisa comprensiva. Son especiales. Se necesitan años para aprender a vivir con ellos. Años que yo no tengo, dijo Olivia levantando la vista. Le sugerí a Patrick que se tomara un descanso de la relación. Oh, Catherine mantuvo una expresión neutra, aunque sintió una punzada de satisfacción en las tripas. ¿Qué había dicho? Que estuvo de acuerdo. Olivia parecía sorprendida por sus propias palabras. Dijo que quizá nos habíamos precipitado, que primero tenía que arreglar las cosas con sus hijas.
Hizo una pausa y añadió: «Sabes, en otra situación podría haberte odiado, pero entiendo por qué lo hiciste. Protegías a tu familia». «Estaba protegiendo a mis hijas», corrigió Catherine con suavidad, «y te estaba dando la oportunidad de darte cuenta de en qué te estabas metiendo». Bueno, lección aprendida. Olivia terminó su café y se levantó. Probablemente debería ponerme en marcha. Y, buena suerte, con ellos. Gracias, sonrió Catherine. La voy a necesitar. Cuando Olivia se marchó, Catherine se permitió un momento de suficiencia. El plan había funcionado incluso mejor de lo que esperaba, pero solo era la primera parte del proceso de curación de su pequeña familia. Aún quedaba mucho por resolver. El viernes por la noche, cuando las chicas iban a pasar la noche en casa de una amiga, sonó el timbre. Catherine abrió y vio a Patrick con una botella de vino en la mano, el mismo Cabernet que había sido su favorito. ¿Puedo pasar?, preguntó él. «Tenemos que hablar». Catherine le hizo pasar. Tenía mejor aspecto que el día que había vuelto del balneario, descansado, más sereno. «¿Cómo están las niñas?», preguntó al entrar en el salón. «En casa de Olivia», respondió Catherine cogiendo la botella. La mayor se había roto el brazo haciendo skate. «Dios», sacudió Patrick la cabeza. «Nada grave, espero. Es una fractura normal, se recuperará del todo». Catherine sacó 2 vasos. «Entonces, ¿de qué querías hablar?». Patrick respiró hondo, aceptando una copa de vino. «Olivia sugirió que nos tomáramos un descanso en nuestra relación». «Ya lo he oído», asintió Catherine. «Ya lo siento». «¿Lo sientes?», enarcó una ceja. «Siento que estés dolida», aclaró ella. «Pero no siento que haya acabado así». Patrick sonrió débilmente. «Sinceramente, gracias». Se sentaron en silencio durante unos minutos, sorbiendo su vino. «Tú organizaste todo esto», dijo finalmente. «El viaje. Era el plan desde el principio». «Sí», contestó Catherine con sencillez. «¿Por qué? ¿Por venganza?». «No, Patrick», sacudió la cabeza. «Si quisiera vengarme, habría encontrado la forma de destruir tu carrera o de desprestigiarte delante de las chicas. Quería mostraros a ti y a Olivia la verdad sobre lo que era ser padre de nuestras hijas. Estaban fuera de control», dijo. «Nunca las había visto así». «Porque nunca las cuidaste por tu cuenta», dijo Catherine en voz baja. «Jugabas con ellas, las llevabas al parque, les ayudabas con las clases, pero todas las situaciones difíciles, todo el mal humor, todos los problemas en el colegio, eso era cosa mía». Patrick miró largamente su vaso y luego asintió. «Tienes razón. Yo no era un padre de verdad. Era un padre entretenido de fin de semana». «Y eso está bien», dijo Catherine. «Teníamos una división de roles que funcionaba, pero cuando decidiste buscar una nueva esposa, tuviste que darte cuenta. Ella no puede venir y reemplazarme. No conoce a nuestras hijas. No ha pasado por todo lo que yo he pasado con ellas». «Me di cuenta de eso demasiado tarde», admitió Patrick. «Pensé que podía sustituir una vida por otra, que las niñas se adaptarían, que todo sería fácil. La vida rara vez es sencilla», señaló Catherine, «sobre todo la vida familiar». «Me di cuenta de que había destruido nuestra familia por una ilusión», dijo Patrick en voz baja, «por la fantasía de una vida nueva y más sencilla. Y yo... Lo siento, Kat. De verdad que lo siento». Catherine lo miró detenidamente. Había auténtico remordimiento en sus ojos. «Sé que no puedo volver atrás», continuó, «y no te estoy pidiendo que me aceptes de vuelta. Solo quiero que sepas que soy consciente de mi error y quiero arreglar al menos lo que aún se puede arreglar». «¿Y qué es eso?», preguntó Catherine. «Ser un mejor padre para nuestras hijas», respondió él. «Y tal vez algún día podríamos, no sé, empezar de nuevo, no como pareja, sino como amigos, copadres». Catherine pensó por un momento. La rabia que había sentido los primeros días después de la traición de Patrick había desaparecido. Quedaba la amargura,
pero también la conciencia de que su matrimonio no había sido perfecto, incluso antes de la llegada de Olivia. «Creo que podemos empezar de nuevo», dijo lentamente, «con respeto y honestidad, por el bien de las niñas». «Gracias», exhaló Patrick aliviado. «Es más de lo que merezco». «Sí», asintió Catherine con una leve sonrisa. «Pero nuestras hijas se merecen unos padres que sepan tratarse civilizadamente». Terminaron el vino, hablando de temas más neutros: el colegio de las niñas, el trabajo de Catherine, el nuevo proyecto de Patrick. Cuando se marchó, el ambiente entre ellos no era amistoso, pero tampoco hostil. Era el comienzo de una nueva etapa. ***3. Meses más tarde, Catherine estaba en la inauguración de su nuevo proyecto, un diseño paisajístico para un parque de la ciudad de Portland. Su empresa había ganado el concurso y el resultado había superado todas las expectativas: caminos serpenteantes, acogedores cenadores y elaborados arreglos florales para crear ambiente en cualquier estación. Paige y Piper estaban a su lado, sonriendo orgullosas mientras el alcalde pronunciaba un discurso sobre la transformación del espacio urbano. Un poco más lejos, en el stand con el plano del parque, estaba Patrick, no como marido, sino como amigo que había venido a apoyar un acontecimiento importante. Muchas cosas han cambiado en los últimos meses. Patrick y Olivia habían roto para siempre. Él se convirtió en un padre mucho más implicado, que no solo pasaba tiempo balso con las niñas, sino que también compartía las tareas diarias de crianza. Catherine y Patrick no volvieron a tener una relación romántica, pero aprendieron a cooperar y a respetar los límites del otro. Cuando terminó la parte oficial de la ceremonia y los invitados empezaron a echar un vistazo al parque, los gemelos se apartaron, cuchicheando sobre algo. «¿De qué estáis hablando?», preguntó Catherine acercándose a sus hijas. «Vimos a papá con una mujer la semana pasada», dijo Paige con una sonrisa socarrona. «Estaban en un restaurante y parecían interesadas. Y nos preguntábamos», añadió Piper, «¿creéis que también enviaremos al complejo a la próxima novia de papá?». Catherine se echó a reír y pasó el brazo por los hombros de su hija. «Depende de si se merece unas vacaciones así», dijo guiñando un ojo. «No todas las mujeres necesitan este tipo de intensas lecciones de maternidad». «Quizá deberíamos darle a papá una lista de requisitos», sugirió Paige. «Así sabría qué tipo de mujer aprobaríamos. Por ejemplo, que le gusten las matemáticas para que pueda ayudarme con mis clases», dijo Piper. «Y que no le tenga miedo a las arañas para que pueda sacarlas del baño», añadió Paige. «Y hacer tortitas los domingos», continuó Piper. «Y ser un poco como tú, mamá», terminó Paige mientras abrazaba a Catherine. Catherine se derritió ante aquellas palabras. Por muy difíciles que fueran sus hijas para los demás, para ella eran el tesoro más preciado del mundo. «¿Sabes una cosa?», dijo. «Creo que el propio papá sabe ahora lo que busca. A veces la gente necesita darse cuenta de lo que ha perdido para apreciar lo que tenía». Se quedaron así, abrazados, mirando el parque que Catherine había creado, un nuevo espacio, un nuevo comienzo. Igual que su familia, que ya no era la misma de antes, pero seguía siendo una familia, con nuevos límites y nuevos entendimientos. La vida seguía, y aunque no era perfecta, era la suya, y afrontarían juntos las sorpresas que les deparara.